Muy bien, seguimos en el péndulo, entramos en el último bloque y tenemos un invitado especial. Viene del BID, es el economista líder principal, don Alberto Barreix, economista y miembro del BID. ¿Qué tal, don Alberto? ¿Cómo está? Buenas noches. Encantado, un gusto de estar en Asunción de nuevo. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo encontró Paraguay económicamente? Con todo esto de participando en los seminarios sobre tributación, ¿cómo está Paraguay? Bueno, Paraguay, la región está bastante convulsionada, el barrio está bastante convulsionado, fiscalmente hablando. Paraguay es en este momento probablemente una de las mejores economías de la región. ¿Por qué? Mire, ¿por qué? Porque Paraguay tiene que reconocer algunos de los detalles para el propio Paraguay. Primero, hace 15 años que tiene estabilidad. Cuando nuestros vecinos, y yo soy del barrio, aunque no vivo en el barrio, han presentado una gran inestabilidad. Esa estabilidad, sobre todo una estabilidad macroeconómica, hay que darle un crédito no los conozco a todos ellos, pero prácticamente a todos los ministros de Hacienda de este país. Fíjese que ya van casi 15 años de tener relativa estabilidad y de tener sobre todo una salud fiscal muy importante. ¿Qué se entiende por salud fiscal? Salud fiscal se entiende básicamente por tener bajos niveles de deuda, tener bajos niveles de déficit fiscal, y eso le da una sostenibilidad fiscal de largo plazo. Donde todavía le falta a Paraguay es en mejorar la calidad de su gasto y probablemente el nivel del gasto para tener un mayor gasto en educación y en salud. Pero por lo menos no ha dilapidado. ¿Y por qué esto es importante? Porque mire, hay hitos en el mundo, ¿no? Usted va a recordar perfectamente la crisis de los años 30, la salida de la guerra, la creación en los años 60 de la Unión Europea, que mañana estará en cuestión, la caída del socialismo real, en el 89. Y en el 2008 vino una crisis de un nivel cuasi planetario. ¿Qué vino? Vino una crisis financiero-fiscal. Es el fin, yo diría, del capitalismo totalmente desregulado. Entonces, ¿qué trajo eso? Fue medio pobre en las consecuencias. Mire, cuando vino la crisis del 30, está bien que hubo la guerra y todo lo demás, se crearon las nuevas disposiciones de lo que se llama el estado del bienestar. Aumentó muchísimo el estado, como 20, 30 puntos, pero se mejoró, se dio bienestar en bienes públicos como nunca. Educación, salud, vivienda, que terminó también, luego de terminar la guerra, en procesos políticos importantes. La descolonización del África y de parte del Asia, la formación de la Unión Europea, 1000 años matándose y se hicieron europea. Después cae en el 89, justo que había empezado la época de las grandes liberalizaciones. Termina la Guerra Fría. Termina la Guerra Fría, pero además había iniciado un poquito antes las reformas de Reagan y Thatcher, donde vienen las liberalizaciones. Esas liberalizaciones terminan ese proceso en 2008 cuando cae el capitalismo financiero. ¿Qué quiero decir? Que le digo, totalmente el desregulado, no el capitalismo en sí o la competencia o la economía de mercado. El capitalismo desregulado. ¿Qué sucede? Estados Unidos pierde, tenía 16 trillones de dólares en aquel momento, y es un poco más el producto. La bolsa era 16 trillones y se le cae en un 40%. Los bancos principales quiebran. El Citibank, que todos quiebran, son apoyados por el Estado, y los bancos de inversión quiebran más. Y algunos se salvaron, como Goldman Sachs, porque estaban asegurados y salvaron la aseguradora, pero la aseguradora también quebró. Y cayeron todos los bancos europeos. Eso termina en que hoy tenemos una masa de deuda fenomenal, y no solo deudas de 100% a nivel promedio de los estados. Tenemos masa de deuda a nivel de todo, o sea, de las familias y las empresas. La propia China tiene una deuda de 250%. Fiscalmente está muy bien, pero tiene un gran endeudamiento a nivel de los gobiernos subnacionales, un gran endeudamiento empresarial y también tiene endeudamiento a nivel del consumo. Entonces,
Hay muchos países endeudados, quizá India sea la única ¿Cómo economía mejora? grande. A ver si nos explica, ¿cómo mejoran los países? China saca a 400 millones de chinos de la extrema pobreza y los mete dentro de la clase media. ¿Cómo se consigue con esa deuda? En 25 años. En 25 años. Claro. No, lo importante es que obviamente tuvo un crecimiento feroz, Increíble, pero el sí. crecimiento, 11, 12, 13%. pero el crecimiento de la deuda fue más feroz. Y el crecimiento de la deuda, si usted lo compara por los crecimientos que ha tenido Europa o que ha tenido Estados Unidos, el crecimiento de la deuda ha sido mucho más importante. Hoy, digamos, el Reino Unido debe 80% de las deudas más bajas que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Si usted va a nuestro barrio, Paraguay es de las deudas menores que hay. Debe 29%, pero yo tomo la deuda neta, debe ser 20%. Y tiene un déficit fiscal controlado. Entonces, el problema del endeudamiento, que es el fruto de un cierto control del gasto público. Lo que no quiere decir que sea óptimo. Hay que incrementar, obviamente, el gasto en salud y el gasto en educación, no hay ninguna duda. Pero hay que hacerlo con cierto orden. Y en ese sentido, Paraguay está muy bien en términos relativos al resto de América Latina, con 3 o 4 excepciones. Le pregunto, ustedes desde afuera le ven bien a Paraguay. Macroeconómicamente, ustedes califican de buena hasta excelente la situación paraguaya en el barrio, en el vecindario. Pero sin embargo los paraguayos no lo sentimos en el bolsillo. No, es que estamos... Es decir, y también estamos cansados de ver amantes, amigos, amigas, figurando en la nómina pública cuando usted habla de todavía la necesidad de mejorar la calidad del gasto. Es decir, tenemos déficit importante que tenemos que corregir cuanto antes. ¿Cómo se mejora esa calidad del gasto? ¿Cómo terminar con las amantes, las novias, los novios, etcétera, en la nómina? Hay dos cosas. Yo tengo que reconocer mis limitaciones. Cuando vino la crisis, usted si me pregunta qué se hizo desde 1930 en adelante, yo le digo se construyó una nueva sociedad. Sí. Si me dice qué se hizo de 2008 en adelante, yo le digo se hicieron solo 2 cosas. Coordinación en salvatajes internacionales de Europa, sí, a gran costo, y podemos discutirlo, pero salvatajes fueron. No fue una gran depresión, fue una gran recesión. Y la segunda cosa, la transparencia fiscal, que es el tema que me trae acá. Sí. El tema de la deuda, que vendría a ser el tema de la situación fiscal de Paraguay es buena en un sentido cuantitativo. En un sentido cualitativo deja mucho que desear todavía, como lo dejan mucho que desear muchos otros países en el mundo y en América Latina. ¿Usted le dijo eso a las autoridades del gobierno? Por supuesto. ¿Y qué le dijeron? Y que están intentando mejorarlo y han tomado medidas que no se toman así nomás. Para que la gente lo entienda de manera sencilla. Para que la gente ¿Qué es el gasto cualitativo? ¿En qué, por ejemplo? Para que la gente entienda. Yo no soy un experto ni en salud ni en educación. Sí. A veces dudo si los expertos en salud entienden tanto la salud, que nos dicen los economistas siempre se equivocan. Y a los de la salud también. No encontramos un régimen perfecto de salud, de cómo dar una salud. Hay algunos regímenes mejores que otros y otros peores. En educación, la misma historia. Es muy claro, nosotros solo podemos, lo que llamamos los macrofiscalistas, solo controlamos el total. Es claro que países que invierten mucho en educación, por un largo plazo tienen un largo resultado. Es de perogrullo. Pero Argentina ha sido de los países con más crisis macroeconómicas que usted pueda imaginarse. Va a cualquier foro y encuentra 3 argentinos. ¿Por qué? Porque Argentina gasta 7% en educación del PIB durante años, y pese a que su PIB es 1/3 del PIB europeo. Y lo mismo le va a pasar con los costarricenses, que también tienen una situación fiscal complicada. Entonces, lo que es importante y lo que es responsabilidad en principio de las autoridades del Ministerio de Hacienda es tener un control cuantitativo de la situación. ¿Me explico? Sí. Y Paraguay hizo algunas cosas que no son tradicionales. ¿Cuáles, por ejemplo? Puso una regla fiscal cuando no había una crisis fiscal. Las reglas fiscales se ponen cuando usted tiene una crisis macroeconómica o le está explotando el gasto. Paraguay lo hizo con una deuda del 30%. Eso es un signo de responsabilidad. Lo tiene en Chile, lo hizo Perú y más o menos le va bien en eso. Estoy contento yo con que Perú y Chile crezcan al 2%, porque 5 commodities son el 80% de sus exportaciones. No lo estoy. Pero están en mejor situación que los otros vecinos, que no se los voy a nombrar. Pero si algo para Paraguay, esa ley de responsabilidad fiscal, ¿se cumple? Y por supuesto, porque va a ser una tontería lo que yo le voy a decir, pero es que en vez de tener 4 o 5 amantes o amantos o gastos superfluos, tendría muchísimos más.
y tendría mucho gasto en materia de gasto fiscal que no tiene ningún sentido. O sea, lo que yo quiero decir es que un peso evadido no es lo mismo que un peso gastado inútilmente en funcionarios que no preciso o en funciones que no tengo. Pero a los efectos del control fiscal son prácticamente lo mismo. Ahora, es un peso que me falta para mejor educación, para mejor salud. Totalmente. Entonces, hay 2 o 3 medidas en gasto muy relevantes que recién algunas de ellas se están haciendo. La primera, las reglas fiscales. Son reglas jóvenes, tienen unos 20 años de su aplicación. Eso es importante, hay que tener un control cuantitativo. Si yo tengo un control cuantitativo en su casa, usted va a gastar mejor. La regla fiscal no es para decir, no voy a gastar 8 puntos en educación o 6 puntos en salud. Es para decir, voy a mantener mi salud fiscal. Porque el día que yo no mantenga mi salud fiscal, termino en una hiperinflación con los vaivenes del dólar que me matan las empresas o con una hiperinflación que la terminan pagando siempre los pobres. Ahora, pero usted me dice, usted me dice que estamos bien. Pero ¿cómo un país está bien si el 80% de sus ingresos es para salarios? Para salarios. El 80% de sus ingresos es para salarios. Y el 92% gasto rígido. Ahí todo el mantenimiento del Estado. Cuando uno le dice que está bien, es que no está lejos, es que no está cerca de una crisis, que ya no es poca cosa en el mundo actual, ¿no? Pero, o sea, es obvio que uno no está bien y no puede estar contento. Pero si usted mira cualquier país del mundo, entre el 70 y el 80% del gasto público están salarios y pensiones, que es el efecto de salarios acumulados. El problema no siempre es totalmente la composición. Obviamente que nosotros, por eso, por ejemplo, es que precisa una regla fiscal, para controlar el gasto corriente y poder liberar, porque precisamos mayor inversión de infraestructura social, educación, salud, y sobre todo también para mayor infraestructura física. Usted va por Asunción y ve el crecimiento vehicular y ve lo que se precisa. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, mire, hay algunas técnicas macrofiscales, pero que no sustituyen el manejo micro. Hay algunas técnicas que están recién saliendo que son lo que llaman la reingeniería del gasto, que es nuestros países en todo el mundo. Cuando yo trabajaba en el Asia era igual, los presupuestos son aluvionales. La gente dice que es incrementales, no es cierto, son aluvionales, peor que incrementales. Porque incrementales que va creciendo, esto es que usted crea una pequeña islita así, que se dedicaba a una cosa y va creciendo y creciendo, creciendo. Entonces, hay que hacer cada tanto una sanidad presupuestal. Rever el Estado, hay formas de hacerlo organizadamente, México ha desarrollado una forma, no va a tener un corte de gasto fenomenal, pero por lo menos manda usted la señal de que hay algunas cosas que ya no funcionan y que ya no se van a permitir, sí, o que ya quedaron obsoletas, porque usted ya no tiene una oficina que tenía para una función y que hoy no las tiene. ¿Cómo un país gasta en calidad sus ingresos, lo que tiene? ¿Cuándo gasta en calidad o con calidad? Un hombre tiene que saber sus limitaciones. Yo siempre digo que en Estados Unidos soy rawlsiano, el famoso Rawls, que decía lo importante es la libertad y después la igualdad, y dentro de la igualdad hay que ayudar siempre a los más necesitados. Pero, y esto es un chiste, también soy de Harry Callahan. Y Harry Callahan decía, en una película llamada Magnum 44, repetía, un hombre debe conocer sus limitaciones. A man's got to know his limitations. Yo no soy un experto más que en la parte fiscal, y experto entre comillas. Entonces, no le puedo decir cómo es que hay que gastar en salud, no le puedo decir cómo hay que gastar en educación. A veces tengo dudas si los expertos en salud y en educación lo saben. Como también ellos pueden tener dudas si nosotros los economistas no anunciamos cosas muy tontas, ¿no? Como yo un día le dije a mi mamá, discutimos con mi papá, si un país invierte mucho e invierte bien, le va a ir bien. En este momento Paraguay... Mamá, estoy con 2 genios, ¿no? Es obvio, son cosas obvias. Pero hay cosas que no son obvias. Y lo que no es obvio es poner una regla fiscal y cumplirla. Y sobre todo si usted puede controlar el gasto corriente. Y usted puede tener sostenibilidad. Y decir, yo voy a aumentar el gasto corriente, pero solo con este fin, muy claramente definido. Esa es una responsabilidad de la sociedad. Ahora, una cosa que me preocupa, don Alberto, usted hablaba del barrio. Bueno, y resulta que el gran barrio, que ya es América Latina, deja de ser atractivo para las inversiones. Es decir, el 2015 se ha detectado una reducción del grado de inversión en América Latina. Y Paraguay está entre los 5 países con menor inversión en el 2015.
¿Por qué se da eso? ¿Y qué espera América Latina en esta situación? Bajaron los commodities, no suben todavía como en la época dorada. El petróleo recién ahora empieza a subir de precio nuevamente. Tenemos inestabilidad política en muchos lugares. Está el proceso de paz que no se termina en Colombia, Venezuela que está hecho un desastre. En fin, la violencia que es un germen que invade toda la sociedad. Brasil está con, hasta el 2020 probablemente no levante cabeza. Entonces, ¿cómo tenemos que apuntar? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar en estos momentos? Mire, yo no tengo un modelo de desarrollo. Es obvio que nuestro modelo de desarrollo hoy, aún para los países que están bien, los que están bien, Perú, Chile, muy particularmente Panamá y México, que más o menos se ha sostenido. Nosotros tenemos una inserción internacional muy frágil. Sí. ¿No? Chile, 50% es un solo producto, el cobre. El cobre. Usted suma 5 productos, tiene el 85%. En casi todos los demás, en algunos otros, Venezuela, 90% es un solo producto. Entonces estamos a los vaivenes. Pero algunos países han tenido una dinámica de evitar la crisis con cierta disciplina fiscal. ¿Cuáles, por ejemplo? Chile, Perú, Panamá, los que han tenido reglas fiscales. México, le voy a poner el caso de México. Hemos crecido mucho, hemos crecido los países, pero voy a poner el caso de México paradigmático. En 1982 vino toda la baja del petróleo después de lo que subió en los años 70 y a México se lo llevó el viento. Y México no es un prodigio, no es tan ordenado como lo es Chile, pero va en proceso. En el 93 vino otra crisis, a veces son crisis provocadas por nosotros, hacemos males manejos de la política fiscal y de la política de tipo de cambio. Y en el 93, que recién se había firmado el NAFTA, fue de alguna manera, no quiero ser ofensivo con los mexicanos a quienes adoro, y además tengo profundo respeto, pero fueron salvados por la comunidad internacional, en especial por Estados Unidos. Ahora vino una crisis fenomenal, donde además el socio principal se cayó y México, no le voy a decir que esté para jugar, para ser los campeones del mundo de caminata que son, pero está caminando, crece al 2%. Entonces, algo hemos aprendido. Yo tengo una cuestión filosófica que es que creo que el Estado debe ser tremendamente redistribuidor, las políticas fiscales deben ser tremendamente progresivas, con un límite, deben ser todo lo progresivas que se puedan, pero que no me afecten enormemente la competitividad. Pero por otro lado, yo tengo que pensar que el Estado debe ser tremendamente disciplinado en sus gastos. Las empresas públicas deben operar como empresas y nosotros con lo que ellas operen de bien, mejorar nuestra productividad y distribuir aún más. Y que vamos a tener que hacer muchos cambios. En el sector público nosotros vamos a tener que hacer una enorme inversión. Si usted mira Paraguay o el Mercosur, nosotros tenemos un gasto de educación pública más o menos de 4 o 5%. Si usted va a Europa, 6%. Entonces usted dice, pero ¿cómo puede ser? En Europa que se... Claro, porque el producto normal de Europa es $50.000 y el producto normal nuestro es de 10 a 15.000. Entonces 5% de 60 no son 5% de 15. Entonces no podemos desperdiciar un peso en el gasto, en todo lo que a usted le molesta, pero tampoco podemos desperdiciar un peso de ingreso. Y yo vine acá por eso, por la transparencia fiscal. El mundo, cuando Estados Unidos ve que se le cae en 6 trillones de dólares el 40% del valor y que solo un banco, el UBS, maneja 2 trillones de dólares, dice, no, tenemos que buscar algún otro sistema, tenemos que buscar una transparencia, tenemos que empezar a ver... Claro, terminar con los secretos bancarios. Exactamente, terminar con el secreto bancario, ir a las transparencias, reconocer. Y de ese modelo no nos vamos a escapar, porque no es un modelo que uno diga es solamente del mundo desarrollado. Muchos países grandes que están con problemas fiscales, nuestros dos vecinos, forman parte del G20. Ahora, explíqueme por qué le pone a Panamá en ese grupo de países, teniendo en cuenta lo del Panama Papers y compañía, y que muchos lo consideran un paraíso. Yo no quiero hablar de Panamá, voy a hablar de mi país. El Uruguay era de alguna manera un paraíso fiscal, con múltiples justificaciones, en especial de la Argentina, pero también del Brasil, y quizá también de Paraguay. Seguro que sí.
Pero llega un momento que es como usted en el mundo no puede insertarse y mantener déficits fiscales enormes que le hagan su deuda imposible de pagar. Usted no puede mantener un déficit fiscal de 7-8% del PIB. No los puede mantener porque su deuda le va a explotar. Y tampoco puede mantener lo mismo en su balanza comercial. Tampoco hoy va a poder negarse al mundo y decir, yo quiero comerciar con todo el mundo, pero no quiero compartir información económica. Yo no llamaría tributaria. Entonces usted lo va a tener que hacer porque está insertado en el mundo. En Uruguay, en el año 2008, el gobierno que pensó que seguía el sistema anterior, y Uruguay tenía 15% de sus depósitos eran depósitos argentinos, dijo que no. Varios le dijimos al gobierno, no lo hagan. El que está hoy, el presidente del Banco Central hoy, era el mismo que el anterior. El ministro de Economía era el que hoy es el ministro de Planificación. Le dijimos, no lo hagan. Y fuimos a una lista negra. Pero Uruguay entendió que no podía vivir fuera del mundo. Y entonces, hoy cumple dentro de lo que puede con toda la norma de transparencia. Pero la norma de transparencia, en Uruguay, nosotros, cuando yo me fui, yo vivo más de 30 años fuera de mi país, había tratado de levantar el secreto bancario. Con los gobiernos de derecha no tuve ninguna suerte, y con el de izquierda tampoco. Y yo digo, tengo que levantar el secreto bancario para poder cobrar mejor el IVA, no para cobrar mejor la renta o darle la información a Argentina o lo que fuera. Entonces, yo creo que de algunas cosas, de algunas buenas prácticas, en algunas cosas liderados por la OSD, vamos a reconocerlo, que están muy bien, que tienen gente muy capaz, yo trabajo con ellos. Creo que tenemos que cumplir con ciertas normas, porque eso es lo que nos pide el mundo. El secreto bancario, la eliminación de las acciones al portador, el intercambio de información. Eso va a traer en el futuro cambios muy importantes. Se lo voy a explicar. La primera es que voy a poder tener, al conocer yo los patrimonios de la gente y dónde tiene la gente, y a su vez yo les voy a dar a los demás, voy a poder cobrar mejor impuestos directos. La renta, sobre todo. Al cobrar yo mejor la renta, que hay un debe en Paraguay muy claro, 1 de cada 4 pesos que recaudan los países desarrollados es renta. Y en muchos países de ingresos medios como Paraguay, 1 de cada 5. Sí. Renta persona. Si yo sumo la renta de empresas, me voy casi al 35-40%. Entonces, uno la voy a poder cobrar mejor y ser más justo. ¿Por qué? Porque yo cobro los consumos, con el IVA, cobro una serie de cosas. Lo voy a poder hacer. Primer punto, importante. Segundo punto importante, voy a poder también relativizar un poco los incentivos fiscales. Porque cada vez, como yo voy a dar la información, cada vez que yo perdono en Paraguay, le doy la información a Brasil, a Francia, a China, a Estados Unidos, que son los firmantes del acuerdo, 130 países, 133 es Paraguay, y entonces ellos van a grabar. Entonces voy a tener que dar los incentivos, ya no puedo dar incentivos a tontas y a locas. Voy a tener que estudiarlos bien, focalizarlos, darlos efectivamente. Pero por el otro lado, esta carte blanche que voy a tener para cobrar renta, y que también me va a servir para cobrar el IVA, porque ahora voy a hacerlo y además ahora tengo instrumentos como los que está pensando poner la SET, que es muy importante, y han dado un resultado fenomenal en 7 países, algunos de nivel inferior en ingreso per cápita como Ecuador. Voy a cobrar más, pero yo no puedo, tengo que tener cuidado, no puedo lesionar mi competitividad. Entonces voy a cobrar más, perfectamente. Quizá en un momento más adelante pueda aumentar la presión fiscal. Hoy probablemente no, porque no estoy en un buen momento. Perfecto. Pero lo tengo que hacer con racionalidad. No me puedo ir a cobrar cosas que sean lesivas contra la competitividad. Entiendo. ¿Por qué? Mire, si yo a usted le cobro, como en mi país hoy, la reforma tributaria, 36%, nosotros la dejamos en 2005, cuando la hicimos, 25%. Pero además a usted le van a cobrar la seguridad social. Ahora, ¿y usted qué piensa por ejemplo, en Paraguay tenemos un caso muy particular. Se propone elevar el impuesto a cigarrillo, alcohol, y no se permite, no se eleva. Cuando en otros países, el suyo incluido, los impuestos son bastante elevados. ¿Qué piensa de eso? ¿Puede ser positivo o Paraguay en este momento no está en condiciones de elevar impuestos o no debe elevarlos? Mire, yo no lo he estudiado. Y la soja también, no estoy en... Bueno, Paraguay, mire, Paraguay es el primer país de América Latina que cobra un IVA
full-fledged, como dicen los americanos, que cobra el IVA a todos los sectores. Y es natural que lo haga. Porque cuando yo era niño, yo vengo de una familia de que mi abuelo tenía campo, y el campo era siempre como el hijo tonto de los comercios. Hoy día no hay nada más tecnificado que el campo. Entonces se le está cobrando el IVA y se le va a tener que cobrar muy bien la renta. Y eso es lo que está hoy la SED. Y por eso se puso el IVA. En el Uruguay está el IVA por otro sistema, que es yo trabajé cuando se puso en el año 88. Pero no lo tenemos tan bien como lo tienen ustedes hoy, que es como cualquier otro sector, porque hoy el sector agropecuario es técnicamente probablemente superior a nuestro sector industrial. Probablemente, por su capacidad tecnológica. Entonces, yo creo que eso ha sido otro de los cambios importantes, poner a todos los sectores en igualdad de condiciones. Usted me dice, ¿podremos subir más el impuesto a las bebidas, el impuesto más a los cigarrillos? Sí, yo no tengo duda, quizás siempre se pueda subir algo más, hay que ver bien cómo están los competidores, hay que ver bien cómo está el contrabando. No soy un experto, no me lo han planteado. Pero sí le digo que si yo tuviera que pensar, hay 3 pilares, que son el 80% de la recaudación de prácticamente todo el mundo. ¿Cuáles son? El IVA, el sistema de imposición a la renta y la seguridad social. Con todos hay que tener cuidado. Si usted cobra mucho en seguridad social, va a aumentar mucho la informalidad. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de ir formalizando a todo el mundo. Ya hay países que inclusive tienen no solo la factura electrónica, el recibo electrónico. Sí. Hacerlo en un paripaso, de que usted no lesione su competitividad y que la persona pague por algo que realmente le rinda. Si usted da seguridad, si usted da educación gratuita y es muy buena, la gente va a ser complicado que le pague. Si usted da salud, la gente tiene que tener su beneficio. Por eso hay que tener cuidado con estos 3 que son los pilares más importantes. Los demás son objetos acompañantes. Porque yo sé que usted puede cambiar las bebidas. Sí. Ahora está de moda las bebidas azucaradas, ¿no? Poner el impuesto a las bebidas. Yo creo que es una cosa sana, me parece bien, no lo voy a decir yo que soy una persona gorda. Pero la realidad es que dan muy poco. Lo que es importante es tener bien en principio los pilares y hacer un gasto en pari passu y que el resumen de los dos, o sea, que los dos cuando estén compatibles le permitan tener una sostenibilidad fiscal. Y dentro del gasto, a nivel macro, no a nivel de salud y de educación, hay que hacerlos crecer, pero tenemos que tener un control sobre todo del gasto corriente, que es ahí. ¿Por qué? Porque si yo hago una mala inversión, y es horrible hacer una mala inversión, pero lloro una vez. Si yo hago mal, creo un instituto, pongo gente que no debo poner, esa la lloro por 15 años. Sí, definitivamente. Don Alberto, por último, así cortito, ¿qué impacto puede tener la salida de Inglaterra de la Unión Europea? Cortito. Mire, no soy un experto. Creo que económicamente va a haber efectos, se van a sentir. Nosotros vivimos siempre en el corto plazo. Entonces miramos solo qué va a pasar mañana, va a subir el dólar se va a firmar, el euro va a sangrar, qué le va a pasar a la Unión Europea. El 83% de sus importaciones y el 86% de sus exportaciones son a la Unión Europea. Yo tengo esperanza que no salga por otro motivo. Si usted mira procesos de integración, el primer proceso de integración que usted ve en el mundo son los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Con todo lo que usted diga, cómo han avanzado, sí. La conquista de México, etcétera, etcétera. Perfecto. El segundo proceso, 200 años después, los europeos, después de matarse 1000 años y con guerras cada vez más asesinas, en el año 60 se juntan de Gasperi, exactamente, bajo la mano de Schuman, y luego de Gaulle, sin duda Adenauer, y crean una Unión Europea que es, en el fondo, es una unión política, que tiene obviamente un trasfondo económico, y quizá parte de esta quiebra haya sido una mala decisión que es el euro. Puede ser, yo no estoy en condiciones de decírselo, porque no soy un especialista en comercio exterior, pero si mañana la Unión Europea se debilitara, un proceso que nació para detener 1000 años de guerra, para fijar políticas y pautas comunes, que pueden algunas ser equivocadas, lo reconozco, pero que se hicieron además con una forma de respeto, donde gobiernos de derecha convivían con gobiernos de izquierda y hasta tenían a veces mejor relación, ¿no? Si usted mira históricamente, Francia y Alemania cruzados. Entonces, ese proceso a mí
y yo reconozco que la economía y lo fiscal es muy importante. Pero para que yo pueda tener un pacto económico y un pacto fiscal, debo tener detrás un pacto político social. Entonces yo digo, yo voy a tener una regla fiscal, todo lo que usted vea fiscal, todos los grandes logros fiscales, siempre detrás hubo una razón política, a veces militar, también. Pero sobre todo una razón política que dice, este es nuestro objetivo común y por esto estamos dispuestos a hacer estos sacrificios. Brillante. Don Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, es realmente un lujo tenerlo acá. Espero que hayan disfrutado de este programa. Tocamos temas muy importantes y espero reencontrarnos el próximo miércoles. Hasta entonces.